Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Chaides y como saben estamos en su espacio aquí en la Confederación, en su espacio El Rincón del Té y de los Libros. El día de hoy les voy a platicar de un cuento infantil, un cuento para niños, que es un clásico y es muy conocido y yo creo que vale la pena recapitular esta historia porque es muy bonita y se trata del Patito Feo de Hans Christian Andersen. Así que quédense a ver este video para ver más de este cuento tan precioso. Les voy a leer un fragmento, el inicio de este cuento, para después platicarles de qué trata esta historia que nos deja muy marcados. Dice: qué lindos eran los días de verano, qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la verde avena y las parvas de heno apilado en las llanuras. Sobre sus largas patas rojas iba la cigüeña junto a algunos flamencos que se paraban un rato sobre cada pata. Sí, era realmente encantador estar en el campo. Bañada de sol se alzaba allí una vieja mansión solariega, a la que rodeaba un profundo foso. Desde sus paredes hasta el borde del agua crecían unas plantas de hojas gigantescas, las mayores de las cuales eran lo suficientemente grandes para que un niño pequeño pudiese pararse debajo de ellas. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, y era allí donde cierta pata había hecho su nido. Y era tiempo de sobra para que naciesen los patitos, pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia, pues casi nadie venía a visitarla. Y así comienza este cuento, El Patito Feo, y pues ahora sí les voy a explicar de qué trata. El Patito Feo de Hans Christian Andersen es un cuento muy bonito, como les dije, y trata temas muy importantes que nos hacen reflexionar bastante. Bueno, se trata de una mamá pata que pone sus huevos y primero nacen una tanda porque era el tiempo de esa especie que tenía que nacer. Y eran patitos muy bonitos, blancos, finos, muy bellos, y pues todos estaban asombrados de la belleza de esos patitos. Y había otro que el huevo era más grande y nació un poco después. Entonces él era diferente, era un poco menos agraciado físicamente en ese momento, pero en realidad la perspectiva era otra, porque él era de otra especie. O sea, no podíamos comparar unos con otros porque pues eran diferentes especies animal. O sea, no podemos decir quién era mejor que quién, pero eso no entendían porque pensaban que eran un pato, pensaban que era pato. Todos decían que era un patito feo. Entonces pues lo trataban mal, lo humillaban, lo picoteaban sus propios hermanos patos. Y era una historia muy triste porque pues era injusto ese trato que él recibía. Incluso los patos más sabios le decían: ay, qué pato tan feo. Y yo creo que muchas veces nos pasamos comparando en redes sociales con otras personas que queremos tener ese estilo de vida, pero no entendemos que cada quien brillamos a nuestra manera. Y otra cosa muy importante es que cada quien tenemos un lugar que pertenecemos, y cuando llegamos a ese lugar, a ese sitio, a ese encuentro donde pertenecemos, vamos a ser nosotros mismos. No tenemos que encajar en decir tengo que encajar en este lugar, no, sino que ser siempre nosotros mismos. Esta es la enseñanza que a mí me dejó este cuento. La verdad me encantó porque es corto, pero te deja muchísimas enseñanzas. Una frase que me impactó mucho de este cuento es: jamás soñé que podría haber tanta felicidad allá en los tiempos en que era solo un patito feo. La verdad, esta frase fue mi favorita de todo el cuento porque tiene un significado muy trascendental relacionado con lo que les platiqué anteriormente, de que la felicidad está en el lugar en que nosotros somos nosotros mismos. O sea, tenemos que ser nosotros mismos, no buscar encajar, sino ser auténticos. Les recomiendo muchísimo El Patito Feo de Hans Christian Andersen. Tienen que leerlo porque imagino que ya lo leyeron, pero hay que refrescarnos la mente de nuevo, y si no lo han leído, pues con más razón tienen que leerlo. Y la verdad que se los recomiendo firmemente. Este cuento vale la pena y es muy corto, así que muy rápido pueden disfrutar de esta lectura. Así que me despido en este momento. Nos vemos la próxima semana en este espacio de la Confederación, El Rincón del Té y de los Libros. Y no olviden que la lectura es hermosa, así que nos estamos viendo. Hasta luego.